¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube. Mi nombre es John Albarán, trader profesional de hace más de 5 años, operador de índices, oro y algunas divisas. Para los que no me conocen y los que siguen mi trabajo y en los que sí me conocen, recuerden, hacemos un análisis macro técnico de qué zonas son las más importantes, cuáles son los niveles que vamos a trabajar, cuál va a ser la dirección del mercado que va a trabajar y cuál va a ser mi plan de trabajo acorde a esa dirección. Recuerden que todos los análisis van ajustados a un plan de trading, a una estadística personal. Cada uno de ustedes ajuste su plan, ajuste su estadística y simplemente siga lo que su plan de trading les dice. Yo les doy una visión de cuál va a ser mi visión y mi plan de trabajo para esta semana y ustedes pueden ajustar sus planes de trading a eso. No me crean el 100% a mí porque yo me suelo equivocar, aunque con una tasa de efectividad realmente muy alta. Pero no significa que soy infalible, significa que tengo una alta probabilidad de acierto, más sin embargo no significa que eso garantice una semana exitosa al finalizar la siguiente semana. Habiendo dicho esto, muchachos, y recordándoles que esto no es una recomendación de inversión, vamos a pasar a lo que nos dicen los fondos, algunos datos macroeconómicos y a qué podemos apuntar para la siguiente semana. Tenemos como por ejemplo, primer dato importante, un comentario que nos hace Brian Garrett de Goldman Sachs. Él nos está hablando, o él habla en su último paper, él habla sobre la alta dispersión que hay actualmente en el mercado y que esto no se veía desde por allá del 2008-2020, momentos en donde el mercado realmente tuvo un fuerte movimiento a la baja, o sea, una fuerte caída. ¿Qué nos está diciendo? Presten atención a los datos, a cómo se comporta el mercado durante las siguientes semanas, porque tenemos una fuerte dispersión que solamente se ve en momentos donde la bolsa está previa a una caída. No significa que se dé mañana, pasado mañana, pero nos está diciendo ya algo está que se rompe. Y él nos habla, por ejemplo, nos hace un énfasis en la volatilidad VIX promedio, que estamos en un 15% en el SP500, que es más o menos un crecimiento del 0.09% diario, que fue lo que vimos durante las últimas 5 sesiones o durante la última semana. Pero si vamos a hablar de dispersión, vamos a ver que los valores internos del índice, ¿sí?, están moviéndose cerca a un ritmo de un 2.8. O sea que estamos hablando de casi un 1.5 de diferencia. Y si vamos a la media de los valores del SP500, que es de 45, una volatilidad de 45. Si vamos a ver esto entre la volatilidad del índice del VIX, que está en 15, y los valores internos, que están en 45, es prácticamente un spread de 30. Eso no se veía desde noviembre del 2020. Y vamos a ver qué pasó en noviembre del 2020 el 2021. Ahora, para que entiendan un poquito a qué hace referencia. Por ejemplo, supongan que el SP500 sube un 0.9% y las acciones que hacen parte del SP500, una sube en el 3%, otra sube en el 4%, otra sube el 2%, 2.8%, una cayó el 2.8%. Si me hago entender, hay una alta descorrelación y esos altos números, esa alta descorrelación solamente se ven en momentos previos a crisis. Vamos a ver qué sucede, pero la bolsa le está prestando atención a esto y vamos a ver cómo la bolsa está empezando a prever y ajustar sus planes para ver esto siguiente. ¿Qué datos más tenemos para la siguiente semana? La siguiente semana tenemos, por ejemplo, noticias fundamentales. Tenemos el ISM Manufacturas, tenemos el dato del JOLTS. El ISM Manufacturas el lunes, los datos de JOLTS son el martes, el ISM de servicios son los miércoles, y para terminar de rematar la semana vamos a tener la NFP, el dato de empleo, el viernes. O sea que vamos a tener una semana bastante intensa también. Por otro lado, también tenemos datos de 2 de los 7 magníficos que faltan por reportar, que son el martes Google y el jueves Amazon. Vamos a tener al cierre de la sesión, vamos a tener datos importantes de estas dos empresas. ¿Qué más vemos por ahí en perspectivas? Tenemos
Resultados de empresas, prácticamente un 8% mejor que el año anterior, haciendo un conjunto entre todas las empresas que reportaban la semana pasada, ¿sí? Básicamente dice que vamos no tan mal, vamos muy bien para los datos de las empresas o los resultados que han presentado. Recuerden que todavía faltan 2 de los 7 que vamos a tener volatilidad el martes y el jueves. Voy a compartirles por acá un dato. Vamos a ver si me deja. Epa, ya lo tengo aquí. Vamos a ver, por ejemplo, cuando les hablo sobre la dispersión. Y voy a ajustar. Miren, aquí tenemos dispersión alta en el año 2020 y cerca del año 2018, miren. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ir al SP500. Vamos a utilizar gráficos mensuales. Y vamos a ver por acá año 2020. Miren, febrero del 2020. Por acá, miren los niveles que teníamos antes del 2020. La fuerte dispersión que hubo, eso fue durante el año 2020. Y por acá tenemos año 2025. Miren en el nivel en que nos encontramos. Casi 30. En el 2020 llegó a 40. Estamos en unos niveles muy altos, por eso le están haciendo mucho énfasis a esto. Muy posiblemente vamos a ver este fuerte movimiento según lo que están diciendo los fondos. Atentos, atentos porque el mercado macroeconómicamente, si vamos a ver datos macros como tal, el mercado aún no tiene síntomas. Es como vamos a decirlo de cierta manera, como cuando tú tienes dengue, por ejemplo. No sé si alguien le ha dado dengue aquí. A los síntomas del dengue, por ejemplo, cuando está en el cuerpo humano, se demora 7 días en hacer efecto. O sea, en tú empezar a sentir los síntomas del dengue. Tú lo adquiriste 7 días antes, pero al 7º día empiezas a sentir fiebre, dolor de cabeza, etc. Ya explotan los síntomas. Podemos decir que el mercado puede tener dengue en este momento. No me hagan caso a la referencia. El mercado tiene ya el virus. Ya el mercado está empezando a sentirlo, pero todavía no ha explotado. Y vamos a ver qué nos dicen, porque según los datos que nos comparten los fondos, lo que está sosteniendo en este momento al mercado son las recompras de las empresas y en la entrada de dinero de los fondos. Es lo que está sosteniendo el mercado, y ese plazo vamos a tenerlo entre los meses de enero y febrero, pero finalizando por allá el 16 de febrero se termina ese periodo. Dicen que cuando ese periodo se termine hay que prestarle atención, porque lo único que está sosteniendo el mercado en este momento es eso, las recompras y la entrada de fondos de pensiones que están entrando ahora precisamente por un tema de... yo lo tengo por acá, ¿sí? Temas fiscales, ¿sí? Por temas fiscales hasta el 15 de abril puede ingresar dinero. Entonces, de los fondos de inversión. Vamos, aquí inclusive tengo un gráfico, se los voy a mostrar. Este gráfico, miren, enero, febrero, marzo, hasta abril. Aquí en marzo baja un poco, sube en abril y ya no volvemos a ver dinero de los fondos hasta por allá noviembre, ¿sí? Que ya empieza nuevo ciclo, nuevo año, etc. Para los que tienen cierres de mes. Recuerden que muchos fondos cierran libros contables no en diciembre, sino en noviembre. Ahora, siendo esta información y entendiendo esto, ¿qué nos está diciendo el mercado y qué nos están diciendo los datos? Pilas, porque este mercado, aunque no lo están sintiendo todavía, no significa que no esté enfermo. No significa de que no vamos a tener... vamos a ver si creo que no les estaba compartiendo el dato. Miren, aquí lo tenemos, ¿sí? De que no está todo tan bien. Todavía vuelvo a la misma perspectiva anterior. Seguimos siendo alcistas, pero con precaución.
precaución y estar con los ojos abiertos, porque en cualquier momento, si se gira el mercado, va a ser un giro bastante brusco. Entonces, ya nos están diciendo ellos, atentos a la dispersión, atentos a la entrada de dinero de los fondos y qué va a pasar cuando esto deje de fluir hacia el mercado. Recuerden también que tenemos un tema de recompras, un factor de recompras que son 7.000 millones de dólares que entran a mercado diario y que eso va hasta mediados de febrero. Vamos a ver, por acá tengo un gráfico. Por acá, hasta mediados de febrero, entre el 15 y el 16 de febrero, tenemos una estacionalidad alta precisamente por la entrada de los fondos de inversión, de las recompras, y que luego de esto va a bajar. Pasamos de 7.000 millones a cerca de unos 3.000 millones de dólares aproximadamente. Va a empezar a bajar y cuando eso comience a bajar, ¿qué va a pasar? Porque hasta ahora eso es lo que está sosteniendo el mercado. Es lo que no ha dejado que el mercado caiga de totazo, de riendazo. Y eso me hace pensar, por ejemplo, si vamos a mirar el gráfico de luz 30. Por acá una fecha. Por acá esto. Mes de febrero del 2020. Miren. Tenemos enero, febrero. Enero mes alcista. Muy posiblemente febrero un riendazo. Es lo que lo apunta. Vamos a mirar gráficos de un día porque creo que se ve mucho mejor en gráficos de un día. Eso era inclusive lo que les compartía. Al 31 de enero, miren, el 31 de enero el mercado, caída, una recuperación y luego una fuerte caída. No sé si se les parezca esto, este ciclo, al actual. Miren, 31 de enero, una fuerte caída. Muy posiblemente, y por zonas que ya vamos a analizar, veamos contexto subir. Y para febrero, cuando termine esta estacionalidad, ver caídas. Inclusive, si no estoy mal, Radnet, él nos está diciendo, Radnet también es otro de los grandes traders, nos está diciendo que él a partir de febrero empieza un plan de ventas. Ya vamos a ver un poquito estos datos. Por acá tenemos también algo que importante. Se ha hablado mucho acerca de los aranceles. Aranceles que Estados Unidos está imponiendo a países como Canadá, o inclusive se están firmando los decretos para imponer 25% de aranceles a Canadá, 25% de aranceles a México, 10% de aranceles a China. Pero creo que vamos a analizar un poquito también esto que está pasando en los aranceles, porque todo el mundo habla de esto. Aranceles, aranceles, aranceles y la guerra comercial que va a empezar. Sí o sí vamos a empezar en un tema de guerra comercial. Pero más allá de los aranceles, pienso que el mercado ya lo tenía descontado. Ya el mercado sabía que Donald Trump venía con una política arancelaria fuerte, iban a entrar en una guerra comercial. Eso ya el mercado lo sabía. Por eso que el mercado reaccione tan fuerte a la baja me deja ciertas dudas de qué está pasando. Si realmente es un tema arancelario o es un tema más que tenga que ver con las magníficas. Y también vamos a entrar un poquito a analizar eso, porque las magníficas, o cuando hablamos de magníficas, hablamos de Nvidia, Google, Meta, Amazon, etc. Cuando hablamos de las magníficas, vamos a ver cómo están entrando en una fase de agotamiento. Porque lo venía diciendo hace rato, inclusive en la comunidad interna VIP mía, se las decía esta semana. La inteligencia artificial, inclusive antes de que saliera lo del DeepSeek, la inteligencia artificial es el boom. Pero pensar en que va a seguir siendo el boom va a ser tal vez erróneo en mi forma de verlo. ¿Por qué? Porque van a entrar nuevos competidores, va a entrar nueva innovación a mercado, nuevos avances que no van a estar solamente en la mano de Nvidia, van a entrar nuevos actores.
Y cuando esos actores empiezan a entrar, cuando empiezan a ofrecer mejor tecnología, cuando empiezan a ofrecer una tecnología más barata, porque ya Nvidia la creó, simplemente la van a optimizar, cuando eso pase, Nvidia va a perder poder de mercado y eso va a hacer que sea directamente afectada en el valor del índice. ¿Por qué? Porque Nvidia es una empresa que tiene demasiada ponderación dentro del índice. Entonces podríamos ver que el mercado va a reaccionar. Después salió lo del DeepSeek, Nvidia menos el 16%, durísimo golpe. Entonces yo creo que tiene que ver más por este lado de las tecnológicas que no se pudieron realmente recuperar de ese golpe, que por el tema arancelario. Si vamos a mirar temas de aranceles, vamos a ver el comercio entre Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, al 2022, Estados Unidos exportó 308 millones de dólares a Canadá. Y Canadá exportó a Estados Unidos 438 millones. Si nosotros lo vemos así, y México tampoco es la gran excepción, México también tiene un poder de mercado frente a Estados Unidos muy similar. Si ustedes van a ver y dirán, es que Estados Unidos le pone el 25% de aranceles a Canadá, pero la diferencia entre ellos pues realmente no es que sea tan alta. 308 millones, 468 millones, 100 millones de dólares. No tenemos un desequilibrio tan alto como pueden ser con otros países. Por ejemplo, mi país, Colombia, no llega a esos números. Entonces, sí se va a ver afectado, pero igualmente Estados Unidos también se va a ver fuertemente afectado. Y a la larga el que va a terminar sintiendo esto es el del común. O sea que, en pocas palabras, el tema arancelario yo lo veo más como un sistema de presión, de negociación, que cualquier otra cosa que nos vaya a implicar directamente fuertes repercusiones. Por ahora, por lo menos un ejemplo con ellos, sí, pero no va a ser algo tan radical. Pienso que las fuertes caídas y lo que estamos viendo ahora realmente tiene que ver más por el tema de la inteligencia artificial, Nvidia, etc. Y esto pues también va a traer volatilidad. A lo que me refiero es que el tema arancelario va a traer volatilidad en el corto mediano plazo, pero a largo plazo va a ser un tema que va simplemente a seguir su curso porque el desbalance no es tan alto de ambos. También tenemos por acá datos importantes que nos comparten y por ejemplo es esto, el Prime Book. Tenemos el Prime Book, ¿sí? De los fondos. ¿Qué nos están diciendo? Los fondos en lo que va de enero en términos nocionales acumulados, las ventas en corto de renta variable estadounidense han superado las compras largas aproximadamente 10-1. ¿Qué significa? Los fondos están poniéndose cortos. O sea, están volviéndose vendedores. Se dice que los fondos terminaron compradores solamente 1.000 millones y que los hedge funds terminaron vendedores. O sea, están comprando de manera muy discrecional. Es la palabra. También tenemos datos importantes. Vamos a colocar por acá este otro gráfico que nos habla sobre el apalancamiento en bruto. Miren cómo estamos teniendo fuertes ventas de los fondos, ¿sí? Y esto es bueno y puede ser malo para la bolsa. ¿Por qué malo? Porque una fuerte presión de venta. ¿Por qué muy bueno? Porque si hay un detonante en la economía que haga que la bolsa suba y esta gente tiene que cerrar sus ventas y ponerse en largo o comprar, pues va a ser de que va a ser un catalizador aún más para que suba el precio muchísimo más. Un ejemplo, GameStop. Cuando los grandes fondos estaban todos vendiendo y luego las más comenzaron a comprar y la acción subió mucho, y ¿qué tuvieron que hacer los fondos para coberturar sus pérdidas? Comprar. Y eso le dio mucho más gasolina al mercado para que siguiera subiendo. Eso se puede ver ahora en el mercado. No estoy diciendo que no pueda pasar, pero ¿qué están haciendo los fondos? Los fondos están vendiendo. Recuerden el gráfico de la estacionalidad anterior que les mostré. Miren inclusive acá los cortos en el S&P 500. También seguimos vendedores.
Y lo que nos está sosteniendo el mercado son los dineros de los fondos y las recompras que están entrando. Tenemos un pico en enero, vamos a tener otro pico en febrero, pero a mediados de febrero, después del 15-16 de febrero, eso va a ser menguado. Pueda que la estacionalidad se cumpla o no, ya lo vimos como por ejemplo diciembre del mes pasado, que había una estacionalidad que iba a ser alcista, que durante los últimos años era alcista, y este año no tuvimos rally navideño, por el contrario, tuvimos fue una caída. Hay que estarle prestando atención a estos datos, pero que nos están diciendo en conclusión los grandes fondos, los grandes traders, ¿sí? Nos están diciendo pilas porque esta gente está entrando en venta. Las manos fuertes están vendiéndose las subidas. ¿Por qué? Bueno, pienso que este panorama cada vez tiene más sentido. No lo sé, hay que prestar atención a los síntomas, hay que prestar atención a los agotamientos, porque si se va a caer el mercado, muchachos, créanme que el momento en que se caiga va a ser durísima la caída y no les va a dar tiempo a absolutamente nada. Esto fue una caída escasamente del 37%, y yo me apostaría a decir que si va a haber caídas, vamos a ver una caída casi un 50%. Así que, mucho cuidado y mucha atención a los ciclos. Otro dato importante que tenemos, por ejemplo, Nvidia. Es que miren nomás, Nvidia. Después de lo de DeepSeek, Nvidia no se ha podido recuperar. Prácticamente Nvidia hasta ahora desde el máximo ha perdido un 23%. Y con lo de DeepSeek, Nvidia perdió prácticamente un 17% y no se pudo recuperar durante la semana. Esto era otro dato que hablaban inclusive internamente los fondos. Puede que el término de DeepSeek haya sido solamente un tema de ya, la noticia salió, vamos a ver cómo se da el rebote. Era lo que esperaban durante la semana, pero vieron que durante la semana el mercado o la acción no fue capaz ni siquiera rellenar el gap que va a la baja. Esto le está metiendo presión al índice, al S&P500, al Nasdaq, ¿sí? Fuerte. Más que por los mismos aranceles que vimos ayer, precisamente, esa fuerte caída que tuvo el Nasdaq con el tema arancelario. Pero si vamos a mirar temas de gráfico, vamos a ver que el mercado aún no pierde su lógica. Aún sigue conservando la lógica. Entonces era algo que yo les decía, hay que aprovechar los dips, muchachos. Vimos mucha alta volatilidad aquí antes de salir, inclusive aquí en esta zona antes de salir al alza. Y logramos aprovechar esos dips para subir el mercado. Miren este mercado acá que tenemos. Esta fuerte caída, que fue el tema de el DeepSeek, ¿sí? La fuerte caída y luego como el mercado simplemente aprovechó para seguir subiendo. Aprovecharon este dip para comprar. Aquí hubo gente compradora. Entonces vamos a ver qué pasa, cómo se nos comportan, cuáles son los escenarios que vamos a tener para esta semana, muchachos. Entonces, muchachos, vamos a empezar con el análisis del Nasdaq, ¿sí? A recordar un poquito el análisis que hemos hablado. Prácticamente vamos a mirar. El último premar que fue el 19 de enero, teníamos Nasdaq, hemos hablado desde la zona 1 y seguíamos dándole continuación como mínimo al mercado hasta esta zona. De móvil. El mercado prácticamente, después de ese análisis, miren, vamos a colocar esto por aquí. El mercado prácticamente después de ese análisis ya sacó el nivel. Y le damos subida hasta aquí. Estamos hablando de que el mercado se encontraba cerca de esta zona y subió. Vamos a ver. Subió más de 600 pips. La última vez que hablamos de dirección alcista. 600 pips al alza. Luego ya el mercado tocó parte de zona, que era todo este rango.
y se vino de cabeza con lo del DeepSeek. Qué casualidad, que prácticamente en una zona bastante importante del mercado se nos vino al suelo. Ahora, ¿qué vimos durante la última semana? Durante la última semana vimos cómo el mercado volvió a recuperar, sí, terreno, y volvimos a apuntar en compras durísimo luego de la ruptura de este máximo hacia arriba. Eso lo trabajamos en trading en vivo durante toda la semana apuntando. Fueron más de 590 puntos en subida, prácticamente el mismo escenario que trabajamos el 19 de enero. Esta misma perspectiva la volvimos a utilizar para trabajarlo durante esta semana. ¿Qué niveles nos quedan ahora importantes? Pues realmente, para lo que es el Nasdaq, voy a estar revisando y voy a estar prestándole atención, ya que fue usado este nivel aquí. Viene lo siguiente, muchachos. Este movimiento fue dado por el tema de aranceles o la noticia que salió de los aranceles de Estados Unidos. Pero también tiene que influir mucho la presión de los índices, en este caso, de las acciones de Nvidia, las tecnológicas, que fueron fuertemente afectadas por lo que fue el tema de los anuncios de las nuevas aplicaciones. Inclusive salieron más aplicaciones, aparte de la de DeepSeek, que fue la que más llamó la atención, de inteligencia artificial, aplicaciones que tenían un menor costo con unos rendimientos muy similares a lo que aplica la inteligencia artificial actual. Puede que no esté al nivel, pero viene la perspectiva, ya están empezando a salir competidores con productos homólogos o similares con menores costos. Esto era algo que al mercado le preocupaba durante el año pasado, durante todo el año yo les decía. Por eso muchas veces cuando salían datos de Nvidia, salían muy buenos los reportes, pero el mercado reaccionaba a la baja. ¿Por qué? Porque el mercado ahora actualmente, a los inversores que actualmente realmente lo que les importa, les interesa es que Nvidia siga teniendo su monopolio, que Nvidia siga siendo una empresa fuerte, que siga innovando y que lleve la puntería o el puntero de el mercado de inteligencia artificial, de chips y de todo lo demás. Pero ahora que estamos viendo que eso está cambiando, de que ya hay nuevos actores, de que hay actores que inclusive están ofreciendo mejores productos y que están ofreciendo inclusive productos con mejores costos, mejores beneficios, pues ya eso empieza a ser una preocupación, porque realmente Nvidia es el tecnológico realmente fuerte y líder. Esa perspectiva cambia muchísimo. Le pasa mucho a lo que tal vez le pasó a Cisco en algún momento. Ya hablaremos un poco más largo y tendido del tema. Pero siento que la presión, vuelvo y le digo, viene mucho por ese lado. Ahora, en cuanto al tecnicismo se refiere, ¿qué niveles importantes voy a prestar atención yo? Mi plan de trabajo va a estar enfocado en esta zona y en esta zona. Voy a cambiar mis planes o voy a ajustar el plan de acuerdo a cómo abra el mercado, porque como va la cosa puede que también nos abra con un gap, no lo sé. Yo estoy preparado y esperando un gap bajista, no lo sé, pero van a ser mis dos zonas a trabajar. Mientras el mercado siga conservando estas dos zonas, hay una probabilidad de que el precio vuelva a generar un impulso alcista y tal vez nos vaya por el máximo aquí o acá. Pero si el mercado pierde alguna de estos dos niveles, todo mi trabajo y todo mi plan de trabajo viene enfocado aquí. Ya me olvido de esta zona y voy por este nivel de acá. Y ojo, porque perder este nivel es fundamental y es peligroso. Perder este nivel para el índice, este va a ser como nuestro direccional semanal. Perder ese nivel para el índice nos traería mercado nuevamente hasta por aquí. Una caída bastante pronunciada, que técnicamente no creo que se dé. Inclusive podría darnos una caída mucho más fuerte, que sería una caída hasta cerca de estos niveles. Miren, sería el inicio. Recuerden lo que estamos hablando hace rato y lo que les hablé al principio del video.
Los fondos se están coberturando. Miren la estructura. Es que miren, simplemente analicen la estructura y se van a dar cuenta. Quitemos todo esto. Todo esto son garabatos de las clases que estoy dando. Quitemos esto, esto y esto, porque pone mucho ruido a mi gráfico. Quitemos esto. Listo. Y viene lo siguiente. Porque si el mercado nos ofrece una ruptura, podríamos inclusive ver el índice subir cerca de este nivel. Esos son los precios que el mercado pudiera tocar antes de prácticamente el 15 de febrero. Tendríamos cerca de 15 días para alcanzar estos niveles. Un 5% hacia arriba, y de los precios actuales podríamos hablar cerca de un 8%. Si el mercado decide continuar con su camino alcista. Así que observen muy bien. O un dip que me lleve el precio hasta estas zonas. Por ahora, la perspectiva sigue siendo alcista. El tecnicismo sigue siendo alcista. Los datos por debajo me dicen, soy alcista, pero con precaución. Porque si se da la vuelta, este mercado va a caer, y como mínimo muchachos, cuando inicie el descenso, la caída es hasta acá. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Los siguientes 15 días van a ser fundamentales. Va a haber mucha volatilidad. Pero vamos a quitar inclusive este de acá, porque no llegó a TP1 esta semana. Nos toca ajustarnos y esto ya fue utilizado. Vamos a tener esos niveles, van a ser importantes. Gráfico 4 horas. Y pongo esta línea roja porque en cuanto el mercado se meta por encima de la línea roja, yo sé que debo apuntar aquí. Ya podemos quitar esto. Ya. Si el mercado se mete por encima de la línea azul, primer indicio que va a seguir subiendo, confirmación de que va a seguir subiendo y confirmación de ruptura de estos techos para llegar al máximo. Creo que la conclusión es clara. Vemos rebote en estos niveles, vamos a seguir comprando. Vemos rupturas de ese nivel, vamos a vender con precaución de ver un dip allá abajo y posiblemente seguir un camino alcista durante los siguientes 15 días. Pero luego los siguientes 15 días ir con precaución, a ver qué va a pasar, que realmente de todo lo que nos han hablado los analistas, los fondos, los bancos, etcétera, se va a cumplir. ¿Será que este año vamos a ver un descenso como los que vimos? No lo sé, cualquier cosa puede pasar, pero nuestro plan de trabajo va a ir enfocado en eso y el índice nos va a dar mucho de esa pauta. Vamos a mirar el US 30. Bueno, tuve una pequeña interrupción en un corte de energía. Me tocó reiniciar nuevamente. Pero iba a pasar al análisis del US 30, muchachos. Vamos a hablar un poquito, a recordar que fue el análisis del 19 y creo que del 12 de enero. Desde el 12 de enero veníamos apuntando a una fuerte subida del US 30. Y les dije, son más de 3.000 puntos en dirección que tenemos al alza. La primera onda iba a ser de casi de 1.500, 1.600 puntos. Y el 19 de enero, que fue el último pre-market que les grabé, les dije, si se perdieron el primer impulso y se quedaron viendo cómo el mercado subía más de 1.600 pips, si se quedaron viendo, tranquilos, porque viene una segunda onda y es casi de 1.700 puntos más para completar 3.000. ¿Qué hicieron? ¿Aprovecharon la subida? ¿Aprovecharon los descuentos para comprar? ¿Qué hicieron, muchachos? Porque tenían un muy buen contexto, al igual que el Nasdaq, que les dije que había una fuerte subida y que el mercado siguió subiendo, igual pasaba para el índice del US 30. Vamos a mirar qué les mencionaba yo en su momento. Acá tenemos el índice del US 30, miren, este es gráfico, inclusive está hablando del análisis del 12 de enero. Hablando del Nasdaq. Sí, bien. Antes de generar un rebote alcista. ¿Y qué deben seguir esperando? Y ya luego de terminar eso, Es una plataforma, rebobinar un poco, inclusive un 6% más. Y en el actual contexto, en el actual momentum de euforia, no es tan viable o no se ve tan, ¿cómo les digo yo?
¿sí? Viable pensar en que el mercado va a caer más de esos niveles. ¿Por qué? Porque estamos en un momentum. Y de la semana pasada, miren, inclusive miren todo lo que teníamos de caída, de subida y hasta dónde estábamos apuntando. Miren el mercado, lo que ha hecho. No me carga actualmente, no sé por qué no me están cargando, pero estos eran los niveles que estábamos marcando. A partir de aquí hasta el máximo histórico tenían 1600 o 1700 pips. Dio muchísimas oportunidades de comprar. Ahora ya, si se quedaron viendo el precio, si se quedaron viendo el mercado cómo subía, si se quedaron viendo cómo la oportunidad se les iba, tranquilos, porque hay contexto para seguir pensando en posibles compras. El mercado todavía no ha cambiado su direccionamiento. Vamos a ver. Primer parámetro para vernos un punto es esto. Lógica actual del mercado, aquí. Vamos a seguir viendo un mercado subir y este va a ser nuestro direccional macro. Vamos a ver como mínimo el US30 seguir subiendo desde este nivel. Perder este nivel significaría volver como mínimo a zonas de rechazo. Perder ese nivel significaría mercado caer cerca de casi un 5% más. Y actualmente tenemos un punto de referencia, que es este. ¿Qué tenemos aquí cerca de esa zona? Ya este nivel lo podemos quitar. Cerca de esta zona, muchachos, viene lo sencillo. Si vemos que el mercado se consolida por debajo, vamos a ver una caída muy fuerte hasta aquí, como mínimo, en cualquier zona de este punto. Ese es un rango de trabajo de 250 pips. Si yo quisiera, si el mercado quisiera caer, puede que ahora con un gap por el tema del acelario. Si el mercado se mantiene por debajo, no tiene nada que lo detenga hasta aquí. Aquí yo pudiera tener una opción de compra. ¿Qué tendría que ver? Cómo el mercado se reestructura para salir de aquí. Si se mantiene. Por el contrario, si el mercado lo que hace es mantener estos niveles hacia arriba, muy posiblemente vamos a seguir viendo US30 alcista, con una probabilidad de ver rupturas. Y ya tendríamos que apuntar a unos niveles inclusive bastante altos, que podría darlos estos siguientes 15 días. Recuerden que lo que les decía al principio, lo que está sosteniendo el mercado que no se caiga en este momento, son esas fuertes recompras y esa fuerte cobertura que tiene el mercado en este momento. Es lo que está haciendo que no se caiga el mercado. Las recompras que van a durar hasta cerca de un mes y medio. Y la entrada de fondos, el dinero de los fondos, que va hasta cerca a mediados de febrero, marzo, disminuye un poco, pero que ese fuerte entrada de dinero va hasta mediados de febrero. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero yo esperaría que el mercado siguiera subiendo y como mínimo me ofrezca un nuevo máximo antes de generar un movimiento bajista. Por ahora mis niveles importantes van a ser estos. Simplemente creo que no va a ser tan difícil seguir el ritmo, ¿sí? Seguir la lógica, pero van a ser los niveles de observación. Esto para lo que es el US30. Y si vamos a ver el oro, pues realmente sí ha cumplido muy bien hasta ahora el plan de trabajo elaborado. Recuerden que desde diciembre, yo les había dicho, desde diciembre teníamos una probabilidad de caer y luego de buscar nuevamente el máximo. Vuelvo y lo recalco, esto lo he dicho muchas veces, ustedes tienen una oportunidad de haberse ganado, mentiras, eso venía desde aquí, haberse ganado desde aquí una caída de cerca de 1000 puntos y desde cuando el mercado comenzó a generar giros, una subida de más de 2100 pips. Yo toda la subida la tomé y solamente cambié y cerré mis ventas el 90% cuando el mercado volvió con las zonas y generó estos fuertes movimientos. Por allá los que hacen trading en vivo conmigo, los que operan conmigo, yo en algún punto les dije, muchachos,
Si el mercado se mete por encima de este máximo, vamos a comprar hasta el máximo siguiente. Y entre nuestro plan de trabajo y en nuestro plan de acción, tenía estipulado volver a vender, que fue la venta que tuvimos acá, y el pequeño stop loss. Ahora, yo esperaba técnicamente, para serles más honesto, que el mercado al menos me ofreciera un nuevo rechazo cerca de este nivel. Inclusive lo compartí en el último análisis. Les dije, muy posiblemente veamos nuevamente un rechazo de reconfiguración antes del mercado a salir. Hizo la ruptura más rápido de lo que yo esperaba. Me cogió por sorpresa ese nuevo máximo. Yo esperaba que sorpresa en el sentido de que yo esperaba que tardara un poco más. Pero en cuanto a lógica de mercado, sigue siendo muy alcista y va a seguir siendo muy alcista. Muy posiblemente a los $3,000. Ahora, ¿qué nivel tenemos importante? Este nivel de acá. El análisis también es muy sencillo, muchachos, muy fácil. Sencillo. Si yo veo el oro aguantar, veo nuevamente un impulso. No sé por qué me quedó tan torcido. No sé qué le pasa. Creo que tengo un problema con el trading del día de hoy. Si veo el mercado a aguantar este nivel, muy posiblemente voy a ver una reyección. Pero si veo precio mantener por debajo, caer por debajo de esta zona, muy posiblemente vaya a buscar este nivel antes de seguir subiendo. Entonces, zonas de a vigilar, zona entre los 2.790, 2.785 o zona de los 2.759, 2.766. Entonces, técnicamente puedo apuntar en ventas una caída hasta acá, cerca de 200 puntos, o una reyección alcista en el oro. Yo trazaría mi primer nivel, ya que tenemos un dip bastante interesante. Trazaría mi primer nivel, muchachos, mi primer nivel para el actual ciclo. Estaría cerca de inclusive esto lo vengo avisando desde 2023. En el 2023, análisis del 2023, dije, para el 2024 espero oro en los 3.052. Me raspé. Pero si el camino del oro sigue como va y con la aceleración como la lleva, podría haber a finalizar este año tocar los $3,000. Estamos hablando de cerca de una subida de más de 2.100 puntos. ¿Cuánto le tomó al oro subir esta cantidad de pips? Casi 1.900 puntos. Le tomó al oro casi 23 días, menos de un mes. O sea que si vamos a ver una fuerte reyección del oro, posiblemente antes del primer trimestre de 2025, vamos a ver oro, vamos a cambiar esto, 2025. Vamos a ver oro cerca de estos niveles. Por ahora nuestros niveles de reyección van a estar aquí. ¿Sí? Tampoco tiene mucha dificultad el análisis, tampoco tiene mucho que decir, está muy sencillo, muy fácil, todo continuación, a excepción de que se cambien los movimientos. Y vamos a ver también la plata, porque es algo que yo venía haciéndole seguimiento hace rato, y miren que la plata va prácticamente desde que comenzamos a hablarla. Desde estos niveles de por acá, desde diciembre, les dije, apunten en compras porque yo espero para el primer trimestre del 2025 plata tocar los $35 de nuevo. Y les hice el dibujo y el mapa de lo que yo esperaba que la plata se comportara. Prácticamente les puedo decir, me he raspado por poco en los movimientos. Aquí me creó este máximo, aquí me creó otro máximo, el retroceso, aquí lo llevamos. El máximo y el retroceso. Esto es esto mismo. O sea que, siguiendo mi análisis, muy posiblemente, siguiente nivel. Es lo que sigo esperando para la plata. Los que están montados desde aquí abajo tienen un profit brutal.
En este momento, más de 2.400 puntos. Igual que en el oro. Análisis que se han cumplido muy bien. Análisis de índices, análisis de plata, análisis de oro. Ahora me preguntaban mucho por la libra yen. Vamos a ver la libra yen, que era uno de los análisis que hacíamos hace bastantes días. La última vez que analizamos la libra yen para todos ustedes en este canal, yo les había dicho que la plata tenía un nivel de objetivos de la libra yen de aquí a aquí. ¿Lo recuerdan? Si la plata me rompía este nivel, íbamos a caer como mínimo hasta aquí. Le faltó realmente muy poco para completar toda la zona, pero está en un nivel de un piso bastante interesante. Ahora nos encontramos en la mitad de una expansión. ¿Y qué nos está diciendo el mercado? Quitemos esto y hagamos algo muy fácil. Aquí. ¿Qué nos está diciendo el precio? Nos encontramos en un nivel de fractalidad, de rechazo. Y actualmente la lógica del retroceso sigue siendo bajista. Si mantiene este nivel hacia abajo, el precio puede caer hasta acá nuevamente. Si rompe este nivel, vamos a ver rechazos y reyecciones de la libra yen hasta arriba. También está sencillo el análisis, muchachos. No está tan difícil. La caída representaría una caída de cerca de 480 pips aproximadamente. Y la subida representaría una subida de cerca de 637 puntos. Todavía no ha terminado este retroceso bajista. Hasta que no termine ese retroceso yo no puedo esperar subidas. O sea, por encima de este nivel. Mientras tanto, podría seguir apuntando las ventas con objetivos aquí. Realmente no está tan difícil, no está tan complejo. La condición lo presta para que el mercado siga cayendo. Así que sin más preámbulos, chicos, para no hacerlo tan largo, ya tenemos el contexto fundamental, macro, datos cuantitativos de lo que nos dicen los fondos. Hay que prestar atención a lo que nos dicen los fondos, porque nuestro plan y mi plan de trabajo es muy precavido, y lo he dicho muchas veces. Este año es para hacerle caso a las zonas macros. Este año no es para hacerle caso a las zonas M1, M5, M15, H1, porque vamos a tener alta volatilidad y esas zonas son muy fáciles de absorber por el mercado. Vamos a pegarnos a zonas macros. Entonces, mientras el mercado siga respetando las macros, seguimos con nuestros análisis. Si no, simplemente lo que hacemos es reajustar el plan de trabajo y acomodarnos a las circunstancias del mercado. Espero, chicos, que tengan un excelente fin de semana, que tengan un excelente inicio de semana, que tengan muchos profits. Nos vemos en el siguiente pre-market, que les saquen mucho provecho a la dirección, que los análisis estén claros. Y vuelvo y repito, háganle caso a las manos fuertes. Los datos y toda la carreta que les di los primeros minutos es porque hay que prestar atención. Hay que prestar atención a los datos. Cuando llegue el momentum del quiebre va a ser tan fuerte que si no están lo suficientemente preparados, van a tener problemas con sus cuentas. Así que nada, chicos, nos vemos. Bendiciones para todos. Fue un placer haberles servido el día de hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión. Muy pronto voy a estar regalando otra cuenta de fondeo. Así que nada, muchachos. Nos vemos. Bendiciones para todos.